a realizar el Ejecutivo o inclusive desde el Congreso para formular algunas leyes. La regulación, tema necesario para tratar de abordar situaciones que tal vez no están contempladas en la norma, pero que con el paso del tiempo se hacen necesarias darle prioridad. Un tema de regulación que a la fecha venimos teniendo en Perú, por ejemplo, es el tema de incorporar delitos en la modalidad de crimen organizado. Por ejemplo, el tráfico de especies de fauna silvestre, que si bien cuenta con una base legal tipificada en el Código Penal que sanciona estas, puede resultar de mejor manera aplicándola a la modalidad de organización criminal. Y obviamente podemos tener mejores resultados de esa manera. El tema de las políticas ambientales ya van a estar ligadas a lo que el ciudadano tal vez merece o necesita que se precise en la norma. Un tema aquí, por ejemplo, que se ha venido trabajando en Perú han sido los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles. Y la institucionalidad, representada por cada institución o por cada ministerio que va a verse abocado al desarrollo o al buen manejo del recurso natural y, cómo no, del medio ambiente. Tener esos temas como base creo que nos van a resultar provechosos en mejora de un mantenimiento y vigencia de la justicia ambiental. Esto es un apartado que corresponde al tema netamente de constitucionalidad. Bien, vayamos a lo que corresponde el apartado del tema penal. El tema penal es muy interesante aquí en Perú. ¿Por qué? Porque tenemos dentro del título 13º del Código Penal un catálogo de delitos. Y todos estos delitos van a estar divididos en 4 capítulos. Para lo que corresponde aquí la legislación peruana, tenemos el capítulo de los delitos de contaminación. A su vez tenemos el capítulo de delitos contra los recursos naturales, el apartado también que corresponde al tercer capítulo de la responsabilidad funcional que cada funcionario público tiene, que se relaciona con las actividades ambientales o recursos naturales, y el último que corresponde a las medidas cautelares o de reducción de penas, un tema más referido a lo procesal. Ahora bien, vayamos a lo que son delitos ambientales propiamente dichos. Estos delitos van a ir relacionados en afectación directa con los recursos naturales, con el bien jurídico medio ambiente y con la calidad de vida de cada ciudadano. En las imágenes que ustedes pueden apreciar vemos delitos en la parte inferior derecha, por ejemplo, un delito de tala ilegal, que es un tema de deforestación, sencillas palabras. En la parte superior derecha, una contaminación por parte de una petrolera que lamentablemente viene reiterándose de manera constante en el Perú, en la selva principalmente. A su vez tenemos delitos de minería ilegal, como vemos en la parte superior izquierda, y el tráfico de especies de fauna, como por ejemplo en la parte inferior izquierda. Tenemos varios delitos ambientales. Y combatir un delito ambiental no es algo sencillo. Como yo les hacía referencia, tenemos que tener esa preparación base, no solo del derecho penal, no solo del derecho procesal penal, ni la dogmática, sino que tenemos que tener estos alcances que vayan relacionados con las ciencias naturales, a su vez con lo que nos ofrece toda esta situación desde los propios espacios de la sociedad civil que ya se cercana a estas zonas. ¿Quién es el que aporta o que destaca con un mayor protagonismo en esta situación del enfoque penal ambiental? Son las fiscalías especializadas en materia ambiental que vienen ya trabajando desde el año 2008, limitándose únicamente y de manera exclusiva a ver todas estas clases de delitos. Las fiscalías especializadas van implantándose de poco a poco en Perú, ya contamos con decenas de ellas, y ahora lo que corresponde tal vez para buscar mejoras es implementar y ahora lo que corresponde a los juzgados ambientales. Juzgados ambientales que también se dedican de manera exclusiva al tratamiento de las situaciones procesales que afectan al medio ambiente o a los recursos naturales. A su vez, contamos con procuradurías especializadas en materia ambiental quienes van a hacer prevalecer los intereses del Estado. Tenemos estos tres, pues, elementos que son
parte de la justicia ambiental propiamente dicha dentro del ámbito ambiental. Y tal vez estamos olvidando un tema indispensable y de cuidado, que es el apartado de los cuerpos militares. Vemos ahí en la imagen de minería ilegal, por ejemplo, que ahora hay actividades de interdicción. Las actividades de interdicción van a permitirnos hacer un trabajo inmediato, organizado, que contrarreste las actividades como de minería ilegal y tal ilegal. Estas actividades van a ser la de destruir todos estos campamentos, la de destruir maquinarias, obviamente bajo el parámetro de la ley, bajo disposiciones que Fiscalía vale, y con un conocimiento pleno de la ilicitud que se presentan en zonas ricas que lamentablemente son aprovechadas o son vulneradas por quienes le sacan provecho de una manera totalmente ilegal. Si veíamos lo penal, creo que era inicialmente tocar esta parte de la administrativa. El apartado penal va a verse como un segundo paso. Lo inicial va a verse en la vía administrativa. La tutela ambiental o la justicia ambiental no solo va a incluir temas de persecución delictiva, sino que también la instancia administrativa juega un rol determinante. Y determinante, ¿por qué lo digo? Porque encontramos aquí un tema más de prevención, no vamos a esperar a que el delito se consuma o que algunas consecuencias ya se presenten para recién tratar de perseguir el delito, sino que desde la instancia administrativa vamos a ir viendo o fiscalizando, supervisando e inclusive sancionando algunas actividades que estén iniciándose o que presuntamente tal vez puedan despegar en temas de ilicitud penal posteriormente. En esta situación, pues tenemos a las entidades de fiscalización ambiental. Las entidades de fiscalización ambiental, como les decía en un inicio, van a verse limitadas por la especialidad de cada una de ellas respecto a determinado sector o a determinado recurso. Tenemos, por ejemplo, a SERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, pero que va a tenerle esta prioridad o este tratamiento para con los recursos forestales, y también el tema de la fauna silvestre, como no. Va a jugar aquí un rol determinante, pues a su vez complementa el trabajo de lo que sigue, de la instancia penal. Sirve también como un organismo técnico que puede dilucidar las ideas, las controversias que ellos tienen a solicitud de fiscalía. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es la columna vertebral de todas las entidades de fiscalización ambiental. Tiene amplia competencia. Por ejemplo, la OEFA se va a abocar a lo que es la fiscalización ambiental en mediana y gran minería. Y conociendo que el Perú a la fecha es un país minero, creo que juega un rol muy determinante. Asimismo, quienes encabezan también gran parte de estas entidades o estas instituciones que van a velar por la tutela ambiental en la vía administrativa son el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Riego. Esos tres principalmente van a verse inmiscuidos dentro de la tutela administrativa. El ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, perteneciente al MINAGRI, también es otra institución que va a verse de suma relevancia. Hablábamos en un inicio de inversión, de actividad industrial, de actividad extractiva, de actividad minera, que puede desarrollarse sin mayor problema, pero bajo los parámetros de la ley. En esta situación, estos proyectos tienen que verse desarrollados de la mano de un desarrollo sostenible, de un respeto a la norma, de un respeto a las poblaciones. Y en resumidas palabras, tenemos aquí que tener en cuenta al Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es el SENACE, quien va a darle el visto bueno a las actividades industriales que se pretenden desarrollar en parte del Estado peruano, en parte del territorio peruano, y dar el aval, dar el visto bueno. SENACE tiene un rol determinante aquí en lo que corresponde al tema de proyectos. Y por último, el apartado civil, que comprende un tema más de indemnizaciones, de contratos, de reparaciones civiles, productos ya de sentencias condenatorias producidas por la persecución de ilícitos ambientales. Esta, a su vez, como les reitero, es una parte complementaria en la aplicación penal.
las indemnizaciones van a verse realizadas o las reparaciones civiles van a darse al momento de que se emita sentencia. Un caso aquí particular que quisiera hacer mención es el del caso Tamchillaco, de la otrora empresa denominada Cacao del Norte de Perú, que había deforestado un aproximado de 1.946 hectáreas de recurso forestal, cuyo proceso se está viendo ya en segunda instancia. En primera instancia tuvo una sentencia condenatoria para con algunos agentes y una reparación civil de superior a 15 millones de soles. Es un tema, creo que es histórico, emblemático. Justamente el día de ayer se estaba desarrollando ya la audiencia de apelación y bueno, esperemos que prospere. ¿No? Ese es un caso en específico que tenemos como exitoso en el apartado de la justicia ambiental. Hablábamos inicialmente de CEPAL, de la propuesta, que ya venía desde hace algunos años antes de todo este auge ambiental. Sin embargo, hace un par de años tuvimos también aquí en Perú la propuesta o la iniciativa de crear un pacto ambiental, del denominado Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental. Este pacto fue firmado por las distintas instituciones del Estado y organizaciones civiles. El documento contiene en específico 10 compromisos para mejorar y promover el acceso a la justicia ambiental en el Perú, pero de manera determinante son 3 elementos en resumen lo que evoca o a lo que se desarrolla el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental. Número 1, el consenso interinstitucional y de sociedad civil, el trabajo aunado entre las autoridades que correspondan una justicia ambiental oportuna, pronta y expedita. Aquí también tuvimos que tener alcances en la lucha contra la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de tierras, que es una situación que está muy constante en Madre de Dios. Madre de Dios lamentablemente es muy rica, pero a veces esa riqueza con la que cuenta cierta región es un tanto perjudicial o resulta una amenaza para con su población y para con sus propios recursos. Y por último, la implementación periódica de los juzgados especializados en materia ambiental. Madre de Dios viene teniendo a la fecha el primer juzgado especializado en materia ambiental, como les decía, que se limita de manera exclusiva al tratamiento de temas de ilícitos ambientales. Llegamos a dar esta prioridad, ¿por qué? Porque la situación en la región amerita esta propuesta o esta intervención por parte del órgano jurisdiccional representado desde el Poder Judicial para que vele estas controversias relacionadas a la materia ambiental. Y también como parte elemental o sumamente importante tenemos el Acuerdo de Escazú, que bien viene desarrollándose o ratificándose en muchos países de Latinoamérica. Me parece que el último fue Argentina, hace unos días, y que también va a tener esta situación de presentar o fortalecer la justicia ambiental. Habían algunas discrepancias con algunos constitucionalistas, algunos especialistas en la materia, que referían que el Acuerdo de Escazú no era necesario, que ya el tema de justicia estaba complementado o implementado desde la propia Constitución. Sin embargo, hemos venido viendo a la fecha que no se da la misma situación. O sea, hay mucho centralismo. Y este centralismo en ocasiones llega a afectar lo que puede suscitarse en temas lejanos, como el tema de la selva, en los cuales la minería ilegal es una constante amenaza, la tala de la misma manera, y producto de ello inclusive ahí se han dado muerte ya a pobladores. Y no solo pobladores, sino que defienden su patrimonio, que defienden sus recursos, que defienden sus predios, sino también asesinatos a los defensores ambientales. Personajes que han venido mostrando esta contrariedad a lo que puede manifestar aquí la persona jurídica o las empresas que quieren sacarle provecho a los recursos que se encuentran en zonas como la selva, que han visto lamentablemente la muerte por defender lo que ellos consideran su patrimonio, la naturaleza. Últimamente, hace un par de semanas, le dieron muerte por parte de unos taladores ilegales a un compañero defensor ambiental que ya venía dando cuenta de las amenazas que se les venían haciendo. Sin embargo, la justicia, como algunos especialistas por allá decían que estaba para todos, no está presente. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta.
Aquí Escazú va a jugar un rol determinante, puede potenciar el tema de justicia ambiental desde todo el contenido, desde el propio acuerdo, y no solo el apartado de justicia ambiental, sino también la información, la participación pública. Lo que nos señala la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que es una sociedad civil sin fines de lucro, que considero yo es una de las más importantes que ha venido desarrollando trabajos especializados en materia ambiental, desde lo penal, lo administrativo, lo constitucional, desde los distintos enfoques, tiene un trabajo muy fuerte. Y lo que nos dice la SPDA es que cuando hablamos del Acuerdo de Escazú nos referimos a los derechos de acceso a la información, participación pública, justicia en asuntos ambientales, es decir, los derechos fundamentales que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, participar en la toma de decisiones ambientales y acceder a la administración de justicia frente a la defensa de derechos humanos ambientales. El tema de información, por ejemplo, lo tenemos ya plasmado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, no resulta efectiva. Yo puedo presentar mi documento como ciudadano, como ya ciudadano mayor de 18 años, solicitándole a determinado gobierno que me haga entrega de determinada situación que es pública. Sin embargo, hay muchas omisiones, hay muchos, ¿cómo decirlo? Hay mucha burocracia, y más allá de la burocracia, hay la misma omisión de los funcionarios, que toman como cualquier cosa esta solicitud y no le dan la importancia del caso. Pese a que el ciudadano trate de informarse, trate de solicitar qué es lo que está pasando, cuál es dentro de su espacio de vida. Bien, esa situación no es muy resaltante, sin embargo, Escazú puede fortalecer ese aspecto. De otro lado, la participación pública, que corresponde ya más a temas de inversión, de realización y ejecución de proyectos, en la cual no solo va a verse escuchada la parte interesada o la que pretende invertir, sino que van a darse alcances a la población aledaña, que posiblemente se encuentre relacionado o indirectamente sufra alguna afectación. Es necesaria aquí la propuesta de que ellos se incorporen, de que de manera unada con quienes pretenden hacer inversión trabajen, que muestren sus negativas, que muestren tal vez sus propuestas, que muestren algunos alcances y que se logre tal vez evitar controversias o conflictos a un futuro. Porque aquí conflictos tenemos varios y esos conflictos lamentablemente en ocasiones por un inadecuado tratamiento del propio gobierno concluyen en muertes, concluyen en daños para con las personas que yacen en el proyecto, no solo pobladores, sino también parte de las empresas que pretenden realizar actividad extractiva. Y cómo no, la justicia de la cual estamos hablando. La justicia para potenciarla, para solidificarla, para hacerla más fuerte.